el método de oración de Jesús, que la Iglesia olvidó a lo largo de la historia. La oración ha sido una práctica fundamental para millones de creyentes. Sin embargo, lo que pocos saben es que la forma en que Jesús enseñó a orar ha sido, en gran parte, olvidada con el paso de los siglos. Para entender cómo se perdió este método, primero debemos viajar a los primeros años del cristianismo, cuando la enseñanza de Cristo aún era fresca en la memoria de sus discípulos. El año que marcó el inicio de todo nos encontramos en el siglo I, en los años posteriores a la muerte y resurrección de Jesús. Sus seguidores, conocidos como los apóstoles, transmitían sus enseñanzas con fervor, asegurando que el mensaje de Cristo no se desvaneciera con el tiempo. Sin embargo, no solo se trataba de lo que Jesús había predicado, sino también de cómo vivía su espiritualidad. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida era su manera de orar. En los Evangelios encontramos múltiples referencias a cómo Jesús se apartaba a lugares solitarios para hablar con su Padre. Pero hay un pasaje en particular que nos da una pista crucial. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 5, 6. Aquí, Jesús deja claro que la oración no debe ser un acto público para la aprobación de los demás, sino una conexión íntima con Dios. Pero hay algo más. La frase «entra en tu habitación y cierra la puerta» no solo es una instrucción literal, sino que también tiene un significado más profundo que pocos han explorado. La oración en la tradición judía y el giro que Jesús le dio para comprender mejor este método, es importante conocer la tradición de oración en el judaísmo. En los tiempos de Jesús, la oración tenía una estructura muy definida. Los judíos oraban en el templo o en sinagogas, siguiendo liturgias específicas y recitando salmos o bendiciones. Sin embargo, Jesús propuso algo revolucionario: una oración sin intermediarios, sin necesidad de un lugar físico específico. Más allá de eso, existen registros en textos antiguos, como los escritos de los padres del desierto en los siglos III y IV, que sugieren que Jesús utilizaba un método basado en la respiración y la repetición de palabras sagradas. Este método luego se conoció como la oración del nombre de Jesús, y consistía en la repetición continua de una frase corta, generalmente, «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí». Este tipo de oración, conocida hoy como oración esicasta, tenía un propósito claro: no solo hablar con Dios, sino también sumergirse en un estado de profunda contemplación y unión espiritual. El siglo IV. La era del olvido comienza. Con el tiempo, la Iglesia comenzó a institucionalizar la oración. A partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, las formas de oración cambiaron. La liturgia, los rezos comunitarios y las estructuras eclesiásticas empezaron a tomar protagonismo, dejando en segundo plano la enseñanza original de Jesús sobre la oración personal e íntima. Durante esta época, los monjes del desierto, especialmente en Egipto, fueron los principales guardianes de la antigua tradición de la oración del nombre de Jesús. Sin embargo, debido al auge del cristianismo oficializado, su práctica quedó restringida a círculos muy pequeños y monásticos. El gran quiebre en la Edad Media, a medida que avanzaban los siglos, la Iglesia occidental adoptó una estructura más jerárquica y con ello la práctica de la oración casi desapareció en Occidente.
mientras que en la Iglesia oriental, Bizancio, aún se mantenía en algunos monasterios. En la Iglesia católica romana, esta forma de oración cayó en el olvido. En su lugar, se promovieron otras formas de oración, como el rezo del rosario y las novenas, las cuales, si bien eran válidas y valiosas, se alejaban de la enseñanza directa de Jesús sobre una oración más contemplativa y personal. Así, para el siglo XIII, la mayoría de los cristianos ya no conocían el método de oración original de Jesús. Lo que una vez fue un camino directo a la comunión con Dios, ahora era una práctica reservada para monjes y eremitas en tierras lejanas. El siglo XIV, la filocalia y la preservación del método. Si bien en Occidente la oración esicasta casi desapareció, en Oriente su práctica continuó en algunos monasterios. Durante el siglo XIV, un monje llamado Gregorio Palamas defendió la importancia de la oración contemplativa y del método de Jesús ante las críticas de otros sectores de la Iglesia ortodoxa. Sus escritos ayudaron a consolidar la enseñanza de la oración del nombre de Jesús como un camino legítimo hacia la unión con Dios. En los siglos siguientes, la tradición fue recogida en un libro llamado Filocalia, una recopilación de escritos espirituales de monjes y místicos que describían cómo practicar la oración del corazón. Este libro, publicado en el siglo XVIII, fue clave para que el método no se perdiera definitivamente. El siglo XIX, un misterioso manuscrito ruso, uno de los eventos más fascinantes en la historia del método de oración de Jesús, ocurrió en el siglo XIX con la aparición del libro El peregrino ruso. Este manuscrito anónimo relata la historia de un hombre que, buscando respuestas espirituales, descubre en la Filocalia la enseñanza de la oración del nombre de Jesús. A partir de ahí, comienza a practicarla de forma constante, repitiendo la frase «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí». Este peregrino, siguiendo las instrucciones de monjes y eremitas, llega a un punto en el que la oración se vuelve automática en su corazón y su mente, llevándolo a un estado de paz y conexión divina inigualable. El libro tuvo un gran impacto en los círculos espirituales de la época, reviviendo el interés por este método de oración. El siglo XX, el resurgimiento en Occidente a pesar de que la oración del nombre de Jesús permaneció mayormente desconocida en la Iglesia católica y en las denominaciones protestantes, algunos autores del siglo XX comenzaron a redescubrirla. Personajes como Thomas Merton, un monje trapense estadounidense, empezaron a investigar la espiritualidad oriental y a promover la oración contemplativa como un camino válido para todos los cristianos. Además, el misticismo cristiano experimentó un renacimiento en esta época, con autores y sacerdotes que buscaron recuperar la dimensión contemplativa de la oración, en contraste con las prácticas más estructuradas impuestas por siglos de tradición eclesiástica. Uno de los momentos clave en este resurgimiento fue la popularización del libro El peregrino ruso en diferentes idiomas, lo que permitió que más personas descubrieran el método olvidado de Jesús. Hoy en día, la tecnología y la globalización han permitido que más personas tengan acceso a la enseñanza original de la oración de Jesús. Aunque la mayoría de las iglesias aún no la promueven activamente, existen comunidades y grupos de cristianos que han comenzado a redescubrirla y practicarla en su vida diaria. Si alguien quiere empezar a practicar esta oración hoy, los pasos son sorprendentemente simples. Buscar un lugar tranquilo. Tal como Jesús enseñó, es importante encontrar un espacio donde puedas estar en silencio y sin distracciones. Adoptar una postura relajada. Puede ser sentado, con los ojos cerrados y respirando profundamente.
Repetir la oración con el ritmo de la respiración. Al inhalar, se dice mentalmente, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y al exhalar, ten piedad de mí. Dejar que la oración se haga parte del corazón. Con el tiempo y la práctica, la oración comienza a repetirse naturalmente, incluso sin esfuerzo consciente. Este método, aunque sencillo, puede llevar a una profunda transformación espiritual, pues ayuda a aquietar la mente y abrir el corazón a la presencia de Dios. El regreso de la oración olvidada, el método de oración que Jesús enseñó, nunca desapareció por completo, pero fue olvidado por la mayoría de los creyentes durante siglos. A través de monjes, místicos y buscadores espirituales, esta práctica ha sobrevivido hasta nuestros días, esperando ser redescubierta por aquellos que buscan una conexión más profunda con Dios. Ahora que conoces esta historia, ¿te animarías a intentarlo? Tal vez al igual